Hola, ¿cómo están? Me llamo Yulisa Méndez, es un gusto saludarles. Soy del segundo semestre de Psicología del Centro Universitario de Occidente. Hoy vengo a hablarles sobre la ruta de investigación cualitativa. Capítulo 13. La recolección y análisis de los datos y el capítulo 14 sobre la elección del diseño o el abordaje de la investigación cualitativa. Capítulo 13. Recolección y análisis de los datos en la ruta cualitativa. Roberto Hernández Sampieri. Intentar capturar el amor profundo de un padre o una madre hacia sus hijos, comprender cómo las envidias afectan el rumbo de ciertas empresas, entender por qué un individuo es capaz de privar a otro de la vida mientras que hay seres humanos que dedican su existencia con pasión a salvar las vidas de los demás. Recoger las experiencias de un experto en manufactura que lleva medio siglo trabajando en ciertos procesos o conocer los sentimientos de alguien que ha sido diagnosticado con una enfermedad terminal. Son cuestiones que requieren el enriquecedor proceso cualitativo. Proceso de investigación cualitativa. Recolección y análisis de los datos cualitativos. Confirmar la muestra o modificarla. Recolectar los datos cualitativos pertinentes. Analizar los datos cualitativos. Codificación abierta, axial y selectiva. Generar conceptos, categorías, temas, descripciones, hipótesis y teoría fundamentada en los datos, así como narrativas y explicaciones. Método de investigación. Recolección y análisis de los datos en la ruta cualitativa. La recolección de los datos se apoya en anotaciones, bitácoras de campo, observación, entrevistas, grupos de enfoque, documentos, materiales y artefactos diversos, además de las biografías e historias de vida. Su principal criterio de rigor o calidad son dependencia, credibilidad, transferencia, confirmación. La recolección y análisis de los datos en la ruta cualitativa, sus productos son unidades de análisis, categorías o códigos emanados de la codificación abierta. Cada una de su descripción significa y segmentos o muestras de citas que la ilustren, además de la frecuencia de presencia de las categorías, agrupación de categorías en temas, además de las relaciones entre categorías y o temas, hipótesis, modelos y teoría. La recolección y análisis de los datos de la ruta cualitativa tiene como muestreo, que significa recolección y el análisis ocurren de una forma paralela, además que pretende obtener datos y analizarlos para que se conviertan en información y conocimiento. Su proceso general es recolección de los datos, revisión de los datos, organización de los datos, preparación de los datos para el análisis, definición de la unidad de análisis, codificación abierta, descripción e ilustración de las categorías producidas por la codificación abierta, codificación axial, codificación selectiva y que esto genera una hipótesis y explicaciones de teoría como resultado, además de la evaluación de la calidad o rigor del estudio cualitativo. Hemos ingresado al campo y elegimos una muestra inicial que sigue en la ruta cualitativa. El análisis cualitativo implica que organices los datos recogidos, los transcribas cuando resulte necesario y los codifiques. La codificación tiene dos planos o niveles. Del primero se generan unidades de significado y categorías, que son la codificación abierta.
y el segundo emerge de temas o categorías más generales, o sea, codificación axial. Y se determina la categoría o tema central, que son codificaciones selectivas. En base a esta acción se codifican, establecen relaciones entre conceptos y al final produce una teoría enraizada en los datos. ¿Qué sigue en la ruta cualitativa? Al ingresar al campo o ambiente, por el simple hecho de observar lo que ocurre, ya está recolectando y analizando datos. Y en esta labor puede ir ajustándose la muestra. Muestreo, recolección y análisis son actividades casi paralelas. Desde luego, no siempre la muestra inicial cambia, así que aunque veremos los temas pertinentes a la recolección y análisis uno por uno, no debes olvidar la naturaleza del proceso cualitativo la cual se representa. Entonces, el método de las entrevistas, también puesto en sesiones en grupo, revisión de documentos o de artefactos, observaciones o otro método para recabar información. En la recolección de los datos desde el enfoque cualitativo. Acopio de datos narrativos en los ambientes naturales y cotidianos de los participantes o unidades de muestreo. Para el enfoque cualitativo, al igual que para el cuantitativo, la recolección de datos resulta fundamental, solamente que su propósito no es medir variables para llevar a cabo inferencias y análisis estadísticos. Lo que busca es un estudio cualitativo, es obtener datos de forma u otra de los seres vivos, comunidades, situaciones o procesos en profundidad, en las propias formas de expresión, de cada unidad de muestreo. Al tratarse de seres humanos, los datos que interesan son conceptos, percepciones, imágenes mentales, creencias, emociones, interacciones, pensamientos, prácticas, experiencias, vivencias y roles manifestados en el lenguaje de los participantes, ya sea de manera individual, grupal o colectiva. Se recolectan con la finalidad de analizarlos y comprenderlos y así responder a la pregunta de investigación y generar conocimiento. La recolección de los datos ocurre en los ambientes naturales y cotidianos de los participantes o unidades de muestreo. En el caso de personas, en su vida diaria, cómo hablan, en qué creen, qué sienten, cómo piensan, cómo interactúan. Ahora bien, ¿cuál es el instrumento de recolección de los datos en el proceso cualitativo? Cuando en un curso se hace esta pregunta, la mayoría de los alumnos responden. Son varios los instrumentos, como la entrevista o los grupos de enfoque, lo cual es parcialmente cierto. Pero la verdadera respuesta y que constituye una de las características fundamentales del proceso cualitativo es el propio investigador. Si el investigador es quien, mediante diversos métodos o técnicas, recoge los datos, no solo analiza, sino que es el medio de obtención de la información. Por otro lado, en la indagación cualitativa, los instrumentos auxiliares no son estandarizados, sino que se trabaja con múltiples fuentes de datos que pueden ser entrevistadas. El papel del investigador en la recolección de los datos cualitativos. Los investigadores deben establecer formas inclusivas para descubrir las visiones múltiples de los participantes y adoptar papeles más personales e interactivos. Con ello, como investigador debe ser sensible, genuino y abierto, y nunca olvidar por qué estás en el contexto. Lo más difícil es crear lazos de amistad con los participantes y mantener al mismo tiempo una perspectiva interna y otra externa. En cada estudio debes considerar qué papel adoptas, en qué condiciones lo haces e ir acoplándote a las circunstancias. La observación. En la investigación cualitativa necesitas estar entrenado para observar, que es diferente de ver. Es una cuestión de grado y la observación investigativa no se limita al sentido de la vista, sino a todos los sentidos.
explorar y describir ambientes, comunidades, subculturas y los aspectos de la vida social, analizando sus significados y los actores de lo que lo genera. Comprender procesos vinculados entre las personas y sus situaciones, experiencias o circunstancias de los eventos que puedan al paso del tiempo y los patrones que se desarrollan. Identificar problemas sociales y generar hipótesis para futuros estudios. Ambiente físico, ambiente social. Los fenómenos de observación, el papel de observación cualitativo, las entrevistas, tipos de preguntas, las entrevistas, las recomendaciones para cuándo se realizan las entrevistas. Ambiente físico, el tamaño, distribución, señales, accesos, sitios con funciones centrales. Ambiente social y humano, forma de organización en grupos, patrones de vinculación, actividades, acciones, individuos y colectivas que hacen a los participantes a que se dedican, cuándo y cómo lo hacen. Artefactos que utilizan los participantes y funciones que cubren, además de los hechos relevantes, eventos e historias. Y por último, retratos humanos o descripción de los participantes. Y esta es la lista parcial. Desde luego, no todos los elementos se aplican a todos los estudios cualitativos, como tampoco todas las herramientas para recolectar datos narrativos. Los elementos se van convirtiendo en datos que darán pie a las unidades de análisis. Además, no los determinas de antemano, ya que surgen de tu misma inmersión y observación. Los formatos de observación. Durante la observación, en la inmersión inicial, puedes o no utilizar un formato. A veces es tan simple como una hoja dividida en dos. En un lado se registran las anotaciones descriptivas de la observación y del otro las interpretativas. Conforme avanza la inducción, puede ir generando listados de elementos que no debes dejar fuera y unidades que deben ser analizados. Después de la inmersión inicial y de que sabes que que los elementos para enfocarte, puedes diseñar ciertos formatos de observación. Papel del observador cualitativo. Ya se te mencionó que el observador tiene un papel activo en la indagación, pero puede asumir diferentes niveles de participación. Los papeles que permiten mayor entendimiento del punto de vista interno son las participaciones activas y la completa, pero también pueden generar que se pierda el enfoque como observador. Es un balance muy difícil de lograr, y las circunstancias te dedicarán cuál es el papel más apropiado de cada estudio. Un buen observador necesita saber escuchar y utilizar todos los sentidos, poner atención a los detalles, poseer habilidades para descifrar y comprender conductas, ser reflexivo y flexible para cambiar el centro de atención si es necesario. Los periodos de la observación cualitativa son abiertos. La observación es formativa y constituye el único medio que se utiliza siempre. En todo estudio cualitativo podemos decidir hacer entrevistas o sesiones de enfoque, pero no podemos prescindir de la observación. Entrevistas. La entrevista cualitativa es más íntima, flexible y abierta que la cuantitativa. Se define como una reunión para conversarse e intercambiar información entre una persona y otra u otras. En la entrevista, a través de las preguntas y respuestas, se logra una comunicación, la construcción conjunta de significado respecto a un tema. La entrevista se divide en estructuras semiestructuradas y no estructuradas o abiertas. En las primeras, el entrevistador realizará su labor siguiendo una guía de preguntas específicas y se sujeta exclusivamente a esta. La entrevista semiestructurada se basa en una guía
de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales, precisar conceptos u obtener mayor información. Las entrevistas abiertas se fundamentan en guía general del contenido y el entrevistador posee toda la flexibilidad para manejarla. Regularmente, en la investigación cualitativa, las primeras entrevistas son abiertas y de tipo piloto y van estructurándose conforme avanza el trabajo de campo. Las entrevistas como herramientas para recolectar los datos cualitativos las emplean cuando el problema de estudio no se puede observar o es muy difícil hacerlo por ética o complejidad. O bien, se requieren perspectivas internas y profundas de los participantes. Las características de las entrevistas cualitativas pueden ser que el principio y el final de la entrevista no se predeterminan ni se definen con claridad. Las preguntas y el orden en que se hace se adecuan a los participantes. La entrevista cualitativa es buena medida anecdótica y tiene un carácter más amistoso. El entrevistador comparte con el entrevistado el ritmo y la dirección de la entrevista. El contexto social es considerado y resulta fundamental para la interpretación de significados. El entrevistador ajusta su comunicación a las normas y lenguajes del entrevistado. Y por último, las preguntas son abiertas y neutrales. Tipos de preguntas en la entrevista. Hablaremos de dos tipologías sobre las preguntas. Mertens clasifica las preguntas en 6 tipos, los cuales simplifica a continuación. De opinión, desde su punto de vista, el cual cree que es el problema, en este caso, ¿qué piensa de esto? 2. De expresión de sentimiento. ¿Cómo describiría lo que experimenta sobre? 3. De conocimiento. ¿Qué sabe usted de las causas que provocaron el alcoholismo de su esposo? 4. Sensitivas. ¿En qué género de música le gusta escuchar más cuando se encuentra estresado? 5. De antecedentes. ¿En qué lugares ha trabajado en los últimos 5 años? 6. Simulación. Supongo que usted es el alcalde de... ¿Cuál sería el principal problema que intentaría resolver si el gobierno le prestara? Recomendaciones para cuando realizar entrevistas. Hay temas en los que un perfil es mejor que otro. No preguntar de manera tendenciosa ni induciendo la respuesta. No se deben utilizar calificativos. Escuchar activamente, evitar elementos que obstruyan la conversación. No brincar abruptamente de un tema u otro. Siempre informar al entrevistado sobre el propósito de la entrevista y el uso que se le dará. La entrevista debe ser un diálogo y resulta importante dejar que fluya el punto de vista único y profundo del entrevistado. Además, normalmente se efectúan primero las preguntas generales. El entrevistador tiene que demostrar interés en las reacciones del entrevistado y pedirle que señale ambigüedades, confusiones y opiniones no concluidas. Cuando al entrevistado no le queda clara una pregunta, es recomendable repetirla. El entrevistador debe estar preparado para lidiar con emociones y exabruptos. Cada entrevista es único y crucial. Siempre demostrar la legitimidad, seriedad e importancia del estudio y la entrevista. El entrevistado debe tener siempre la posibilidad de hacer preguntas y disipar sus dudas. Partes en la entrevista cualitativa. Planeación al inicio, duración, durante la entrevista, después de la entrevista y al final. Vamos a hablarte de recomendaciones de acuerdo con la secuencia más común de una entrevista, aunque recuerda que cada una es una experiencia de diálogo única y no hay estandarización, solo elementos mínimos y comunes. Planeación. Una vez identificado el entrevistado, debes conectarlo. Tal labor puedes hacerla vía telefónica o por carta, correo electrónico o red social. Prepara una guía de entrevistas más bien abiertas o poco estructuradas.
Ensaya la guía de entrevistas en algún amigo o amiga. Confirma la cita un día antes. Acude puntualmente a la entrevista. En las entrevistas se utilizan diferentes herramientas para obtener registros de la información. Al inicio, apagar tu teléfono celular o móvil. Platica sobre un tema de interés y repite el propósito de la entrevista. La confidencialidad. Entregar la forma de consentimiento, pide permiso para grabar y tomar notas y comienza. Durante la entrevista, escucha activamente, mantén la conversación y no transmitas tensión. Sé paciente, respeta silencios, demuestra un interés genuino. Asegúrate que el entrevistado termine de contestar una pregunta antes de pasar a la siguiente. Después de la entrevista, elabora un resumen, revisa tus notas y transcribe las entrevistas. Analiza el entrevistado y su contexto. Envía una carta agradeciéndole por correo, mensaje o por red social. Además, analiza la entrevista y revisa la guía para mejorarla. Repite el proceso hasta que obtengas una guía adecuada y suficiente. Al final, pregunta al entrevistado si tiene algo que agregar o alguna duda. Comparte alguna de las interpretaciones que hagas. Entonces, la entrevista cualitativa puede hacerse preguntas sobre experiencias, opiniones, valores y creencias, emociones, sentimientos, hechos, historias de vida, percepciones, atribuciones. Las sesiones en profundidad o grupos de enfoque. Un método de recolección de datos cuya popularidad ha crecido son los grupos de enfoque. Algunos autores lo consideran como una especie de entrevistas grupales que consisten en reuniones de grupos pequeños o medianos, en las cuales los participantes observan en profundidad en torno a uno o varios temas en un ambiente relajado e informal bajo la conducción de un especialista en dinámicas grupales. En los grupos de enfoque, existe un interés por parte del investigador por cómo los individuos forman un esquema o perspectiva de un problema a través de la interacción. En un estudio de esta naturaleza es posible tener un grupo o una sesión única de varios grupos que participen en una sesión, cada uno un grupo que intervenga en 2 o 3 o más sesiones, de varios grupos que participen en múltiples sesiones. En general, es difícil decidir de antemano el número de grupos o sesiones. Normalmente piensas en una aproximación, pero la evolución del trabajo con el grupo es lo que ve indicando cuándo es suficiente. El centro de atención es la narrativa colectiva, a diferencia de las entrevistas en las que se busca explorar detalladamente las narrativas individuales. Los grupos de enfoque son positivos cuando todos los miembros intervienen y se evita que uno de los participantes guíe la discusión. Pasos para realizar las sesiones de grupo. Los pasos fundamentales para este fin son: determinar un número provisional de grupo y sesiones que habrán de realizarse. Definir el perfil de personas que habrá de participar en la sesión o sesiones. Detectar personas del tipo elegido y evitarlas a la sesión. Organizar la sesión o sesiones en lugar de confortable, silencio y aislado. Llevar a cabo cada sesión. El moderador puede ser tú o aún mejor un especialista. Elaborar el reporte de la sesión, el cual incluye principalmente datos sobre los participantes, fecha y duración de la sesión, información completa de desarrollo de la sesión, actitud y comportamiento de los participantes al ser moderador y la sesión en sí, resultados de la sesión, observaciones del conductor, así como una bitácora de la sesión. La agenda de sesión tiene que estructurarse con cuidado para señalar las actividades principales, aunque es también una herramienta flexible. Grabar cada sesión es fundamental, por ello es recomendable usar equipos de última generación. Como usted puede observar aquí, vamos a encontrar un cronograma que nos lleva fechas, horas
de qué días hemos trabajado y de qué. Asimismo, te recomendamos que al final de cada jornada de trabajo es necesario llevar la bitácora o diario donde vacíes las anotaciones de cada sesión. Reflexiona punto de vista, conclusiones preliminares, hipótesis iniciales, dudas e inquietudes. Una vez efectuadas las sesiones de grupo, prepara los materiales para analizarlo. En los grupos de enfoque, el moderador puede utilizar diversos materiales para incentivar la discusión y que los miembros del grupo se sientan familiarizados con el tema. Documentos y registros materiales y artefactos. Una fuente muy valiosa de datos cualitativos son los documentos, materiales y artefactos diversos. Te pueden ayudar a entender el fenómeno central del estudio. Prácticamente la mayoría de las personas, grupos, organizaciones, comunidades y sociedades los producen y narran o delinean sus historias, estatus actuales. Te sirve para conocer los antecedentes de un ambiente, así como las vivencias o situaciones que se producen en su funcionamiento cotidiano y anormal. Entre tales elementos podemos mencionar cartas, diarios personales, fotografías, grabaciones de audio y video, por cualquier medio objetivo como vasijas, armas y prendas de vestir, graffiti y toda clase de expresiones artísticas, documentos escritos de cualquier tipo, archivo, huellas, medidas de erosión y desgaste. En las biografías e historias de vida. La biografía o historia de vida es otra forma de recolección de datos, muy socorrida en la investigación cualitativa. Puede ser individual o colectiva. Para realizar se suelen utilizar entrevistas en profundidad y revisión de documentos y artefactos personales e históricos. Al momento de elegir y diseñar el o los instrumentos de recolección de los datos más adecuados para lograr el objetivo del estudio, es necesario que consideres las ventajas y desventajas de cada uno y siempre recordar que la selección de las herramientas de investigación de un proyecto en particular depende del planteamiento del estudio, los objetos específicos de análisis y el nivel de intervención del investigador, los recursos disponibles, del tiempo y el estilo. Triangulación de métodos de recolección de los datos. Observación durante la inmersión en la comunidad, entrevistas con mujeres que la padecen, entrevistas con sus familiares, observación inmediatamente en un grupo de enfoque. Siempre y cuando el tiempo y los recursos te lo permitan, es conveniente tener varias fuentes de información y métodos de recolección de datos. En la indicación cualitativa posees una mayor riqueza, amplitud y profundidad de datos si previenen de diferentes actores del proceso de distintas fuentes y de una mayor variedad de formas de recolección. El análisis de los datos cualitativos. En el proceso cuantitativo primero se recolectan todos los datos y luego se analizan, mientras que en la investigación cualitativa no es así, sino que se recolectan y analizan ocurren prácticamente en paralelo. Además, el análisis no es completamente uniforme, ya que cada estudio requiere un esquema peculiar. Tal proceso de análisis incorpora las concepciones de diversos teóricos de la metodología en campo cualitativo, sin ser una camisa de fuerza, y está asociado con la teoría fundamentada en el análisis cualitativo. La acción esencial consiste en que recibimos datos no estructurados, a los cuales nosotros les proporcionamos una estructura. Los datos son muy variados, pero en esencia recuerda que consisten en observaciones de investigador, narrativas y de los participantes, visuales, auditivas, textos escritos, expresiones verbales y no verbales. Los propósitos centrales de análisis cualitativo son explorar los datos, imponerles una estructura, describir las experiencias de los participantes,
según su óptica, lenguaje y expresión. Describir los conceptos, categorías, temas, patrones presentes de los datos, así como sus vínculos, a fin de otorgarles sentido, interpretación, explicarles en su función de planteamiento del problema. Comprender en profundidad el contexto que rodea los datos. Reconstruir hechos e historias. Vincular los resultados con el conocimiento disponible. Y generar una teoría fundamentada en los datos. El logro de tales propósitos es una labor paulatina. Asimismo, algunas características que la definen naturaleza de ese colectivo son el análisis de un proceso ecléctico, una fuente de datos importantísima que se agrega el análisis constituyente de las impresiones, la interpretación que se haga en los datos que puede referirse a realizar otros investigadores, lo cual no significa que una interpretación sea mejor que otra. Como cualquier tipo de análisis, el cualitativo es sumamente contextual y no es un análisis de paso a paso, sino que consiste en estudiar cada uno de los datos en sí y en relación en los demás. Es un camino con rumbo. La interacción entre la recolección y el análisis nos permite mayor flexibilidad en la valoración de los datos. El investigador analiza cada dato que por sí mismo tiene un valor. Los segmentos de los datos o unidades son organizaciones de un sistema de categorías. Los resultados, el análisis, son síntesis de orden superior que emergen en la forma de descripción de maneras diversas del acercamiento del análisis cualitativo, de acuerdo con el diseño o el marco referencial seleccionado. Proceso general de análisis de datos cualitativos con base en unidades, categorías y temas para aprender un fenómeno, producir teoría y resolver un problema. Recolectaste los datos mediante diversas fuentes sobre tu planteamiento del problema y los conceptos incluidos de este. A esta altura ya tienes un primer sentido de entendimiento del fenómeno o problema estudiado y sigues en la ruta cualitativa generando datos. La mayoría de las veces cuando con grandes volúmenes de datos son anotaciones o otros documentos a la hora de grabación. Además, ¿qué hacer con estos datos? Como ya vimos, la forma específica de analizarlo puede ser muy variada según el abordaje o diseño de investigación seleccionado y la disciplina. Teoría fundamentada de estudio de caso etnográfico fenomenológico, pero siempre respondiendo al planteamiento. Cada método demarca unos lineamientos para el proceso de análisis. Sin embargo, el análisis común que te mencionamos implica generar categorías o temas a partir de las unidades de análisis. Como podemos ver aquí, podemos encontrar recolección de datos, revisión de los datos, organización de los datos, preparación de los datos para el análisis, definición de la unidad de análisis, codificación abierta, descripción e ilustración de las categorías producidas por la codificación abierta, codificación axial, codificación selectiva, generación de hipótesis, explicaciones y teorías resultantes y por último la evaluación de la calidad o rigor del estudio cualitativo. Revisión de los datos. Conforme se van recolectando los datos, estos se revisan para ver si están obteniendo la información deseada, de acuerdo con el planteamiento del problema. Los conceptos incluidos en las relaciones potenciales que concebiste, así como las explicaciones del fenómeno bajo análisis. Organización de los datos y preparación para el análisis. Dado el amplio volumen de datos, estos deben encontrarse muy bien organizados en una base. Asimismo, es necesario que planees qué herramientas auxiliares vas a utilizar para el análisis. Lo anterior depende del tipo de datos que hayas generado. Pudiera ser que solamente estuvieran datos escritos, por ejemplo, anotaciones a mano, documentos. En este caso, es factible transferir todo el material del procesador de texto.
Si cuentas únicamente con imágenes, anotaciones escritas, lo primero se escanea o transmite en la computadora y la segunda se transfiere, copia, no escanea. Cuando tienes grabaciones de audio o video producto de entrevistas y sesiones, debes transcribirlas para hacer un análisis exhaustivo del lenguaje. La mayoría de los autores recomiendan considerar tanto las transcripciones como el análisis de primera mano. Todo depende de los recursos y del equipo de investigaciones que dispongas. La base de los datos es un sistema en el cual se organizan los datos cualitativos recolectados utilizando uno o más criterios pertinentes. A continuación, revisaremos una serie de recomendaciones para el momento de transcribir. Por cuestiones de éticas, es preciso que te apegues al principio de confidencialidad. Utiliza un formato con márgenes amplios y prepara la intervención con doble espacio. Transcribir notas a las palabras, sonidos y elementos paralingüísticos, muecas, interjecciones. Indica pausas o silencios, expresiones significativas. Y si vamos a analizar la línea por línea. Como puede ver aquí en la imagen podemos encontrar un ejemplo que sería municipio Cortázar, Villagrán, Salamanca, Apoceo. Son nombres de personas que se están haciendo en las anotaciones, la de observación. Materiales serían notas de observaciones, documentos, entrevistas y fotografía. Bitácora de análisis. Esta bitácora tiene la función de documentar tu procedimiento de análisis y decisiones como investigador durante el proceso y contiene fundamentalmente un proceso que a continuación estaremos fundamentando. Anotaciones sobre el método utilizado. Anotaciones sobre ideas, conceptos, significados, categorías e hipótesis que van surgiendo, además de anotaciones en relación con la credibilidad y verificación del estudio para que cualquier otro investigador pueda evaluar el trabajo. A las anotaciones suelen denominarles memos analíticos. Straub y Corbin recomiendan registrar la fecha de la anotación o memorándum, incluir cualquier referencia o fuente importante, marcar los memos con encabezados que sinteticen la idea, categoría o concepto señalados. No restringir el contenido de los memos o notaciones, permitirle el libre flujo de ideas, identificar la categoría o el código al cual pertenece el memo. Usar diagramas, esquemas y matrices en los memos para explicar ideas, hipótesis, conceptos. Además, cuando una categoría o concepto quedó lo suficientemente definido, crear un memo adicional. Registrar las reflexiones en memos que ayuden a pasar de un nivel descriptivo a otro interpretativo y guardar una copia de todos los memos. El memo analítico documenta decisiones o definiciones hechas al momento de analizar los datos, desde cómo surge una categoría hasta el código que se le asigna o el establecimiento de una regla de codificación. Determinación de la unidad de análisis. En la mayoría de los estudios cualitativos se codifican los datos para tener una descripción más completa de estos. Además, se resumen, se elimina la información irrelevante y se realizan análisis cuantitativos elementales. Finalmente, se trata de entender mejor el material analizado. Asimismo, puede elegir una unidad constante. De acuerdo a la evolución del propio análisis, lo importante es descubrir categorías relevantes para el investigador. Las unidades de análisis o contenidos segmentos de los datos narrativos para ir generando o descubriendo categorías que describan los conceptos de interés y sus vínculos, los cuales conforman el planteamiento del problema y permiten entender el fenómeno bajo análisis. Codificación abierta. Una vez determinada la unidad de análisis constante o tomada la decisión de identificarla,
pobre libre flujo, comienzas con la denominada codificación abierta. Esta implica comparar unidades de análisis con el fin de descubrir categorías relevantes para el planteamiento del problema, a diferencia de la codificación cuantitativa en la que la unidad constante se ubica en un sistema de categorías. En la codificación cualitativa abierta, como investigador consideras un segmento, lo analizas y si no tiene que ver con el planteamiento, lo desechas. Cuando sí está relacionado con el planteamiento, respondes a las preguntas anteriores. En la codificación cualitativa, los códigos surgen de los datos. Estos van a mostrarse y las capturas en categorías, usando la codificación para comenzar a revelar significados potenciales y desarrollar ideas, conceptos e hipótesis. Van comprendiendo lo que sucede con los datos. Los códigos son etiquetadas para identificar categorías, es decir, describen un segmento de texto, imagen, artefacto u otro material. Codificación cualitativa. El investigador considera segmentos de contenido, los analiza y compara si son distintos en términos de significado y concepto. Induce una categoría de cada uno. Si son similares, induce una categoría común. Categorías. Conceptualizaciones analíticas desarrolladas por el investigador para organizar los resultados o descubrimientos relacionados con un fenómeno o experiencia humana que está bajo investigación. Códigos. Identifican las categorías que emergen de la comparación constante de segmentos o unidades de análisis. Como puede ver en el cuadro, está dividido en varios segmentos de los análisis y a continuación estaré explicando cada uno de ellos. Entrevistas, observación, documento, artefacto, acotaciones, análisis, categorías, además de las entrevistas, observación, documento, artefacto, acotaciones. Además de eso podemos encontrar el análisis y de esto deriva las entrevistas, las observaciones, los documentos. Además el análisis, adicionales y de definiciones, las entrevistas, análisis y saturación. Algunas técnicas para generar categorías cuando nos cuesta trabajo hacerlas. Antes de revisar las técnicas para generar categorías, debemos señalarte que los autores de la investigación cualitativa a lo largo de la historia las denominan de diferentes formas. En teoría fundamentada se les designan categorías, pero también se les ha nombrado de otra manera o expresiones como unidades temáticas, segmentos, conceptos, códigos. Una técnica sencilla para reproducir categorías es la de agrupamiento. Primero, anotar temáticas, tópicos o asuntos vinculados al planteamiento mencionados en las entrevistas o grupos, o bien detectados en las observaciones y documentos. Luego señalar cuáles son las más comunes, cuáles resultan los más distintivos y cuáles solamente se mencionan una o pocas veces. Técnicas de escrutinio. Veamos algunas técnicas de escrutinio. Repeticiones. La repetición es una de las maneras más fáciles de identificar categorías. Cuando una unidad o idea se repite frecuentemente, puede significar que representa una categoría. Conceptos locales usados frecuentemente en el contexto del estudio. Metáforas y analogías. Transiciones son los cambios que ocurren de manera natural
en conversaciones e interacciones y pueden constituir marcadores de categorías. La similitud y diferencia, que es la similitud entre pasajes, unidades, segmentos del lenguaje verbal y no verbal. Te pueden identificar en categorías. Además, los conectores lingüísticos y adverbios, pronombres o similares, útiles para encontrar categorías y establecer relaciones entre ellas. Datos perdidos o no revelados. Es una técnica inversa. En lugar de que te preguntes ¿qué hay aquí?, puedes pensar en qué falta, qué está ignorando o perdido. Por último, material vinculado a la teoría. Además de caracterizar las experiencias de los participantes, casi siempre los investigadores están interesados en cómo sus datos cualitativos iluminan el conocimiento de los fenómenos estudiados y generan teoría. Técnicas de procesamiento. Entre las técnicas de procesamiento se encuentran las siguientes. Corte y clasificación. Se puede revisar y marcar el texto, cortar o editar y clasificar. Consiste en identificar expresiones, pasajes o segmentos que consideres sean importantes para tu planteamiento y luego juntarlos. Además del listado de términos y palabras claves en contexto. Identificar palabras que utilicen los participantes de manera recurrente. Selección de técnicas. Ninguna técnica por sí misma es mejor que la otra. En ocasiones puedes utilizar una o varias para descubrir categorías y temas. Descripción e ilustración de las categorías producidas por la codificación abierta. Una vez que generaste y descubriste las categorías presentes en tus datos y que definen y explican los conceptos incluidos en tu planteamiento de problema, es necesario que de cada una definas la categoría en base a lo que revelaron los datos. Que comentes cómo la concibes o defines tú como investigador. Interpretes el significado de la categoría. Ilustres la categoría incluyendo ejemplos de segmentos. Por ello, era importante recuperar o guardar citas o unidades de análisis representativas de las categorías generando por la codificación abierta. Codificación axial. El codificador axial implica descubrir las categorías más importantes en términos de frecuencia o relevancia para el planteamiento del problema y agrupar las categorías similares en temas. Como pueden ver aquí en el cuadro que se nos presenta, encontramos las razones o las categorías producidas, que pueden ser urgencia de producir con materiales, negligencia del operador, fallas en las máquinas, falta de claridad en el rol de los líderes, capacitación deficiente, falta de reconocimiento, exceso de formalización, falta de trabajo en equipo, problemas de la maquinaria y carga de trabajo. Este solo es un ejemplo. También podemos encontrar el otro que, si ustedes ven el diagrama de acá, está dividido. ¿Cómo está dividido? La codificación axial sobre las categorías y las unidades o segmentos. Aquí podemos encontrar un diagrama sobre la revisión general de los datos. Además de dividir los datos en unidades o fragmentos, codificar las unidades o fragmentos, además de reducir redundancia de las categorías, que son los códigos, agrupa categorías en temas, gran cantidad de estos datos o textos o imágenes, varios segmentos de datos que son las unidades, códigos categorías, códigos reducidos, Codificación selectiva. Hasta ahora la codificación, los datos o materiales en primer plano, al evaluar las unidades de análisis mediante reglas y encontrar categorías, además de asignarles un código a cada uno y también agruparles
las categorías emergentes en temas o categorías más generales. Generar de hipótesis, explicaciones y teorías resultantes. La generación de hipótesis, explicaciones y teorías resultantes, esta fase se deriva del trabajo que realizan y que van surgiendo paulatinamente. Para llevarla a cabo, es necesario que revises tu bitácora de análisis. Comienzas a relacionar entre sí a las categorías o temas vinculadas más estrechamente con tu planteamiento del problema, aquellas o aquellos que aportan más a la explicación del fenómeno estudiado. Es una labor de encontrar sentido y significado en las relaciones entre temas y pueden apoyarte en diversas herramientas. Para visualizar tales relaciones entre ellas encontramos los diagramas o mapas conceptuales, que hay varias clases o mapas, y entre ellas podemos destacar los históricos, sociales, relacionales, temporales, que los temporales son cuando una categoría siempre o casi siempre precede a otra, aunque no necesariamente la primera es causa de la segunda. Las causales, cuando una categoría es la causa de otra según la manifestación de los participantes. De conjunto o subconjunto, cuando una categoría está contenida dentro de otra. Matrices. Las matrices son útiles para establecer vinculaciones entre categorías o temas. Las categorías o temas se colocan como columnas o como renglones o filas. En cada celda documentas así las categorías o temas, se vinculan o no, y puedes hacer una versión donde expliques cómo y por qué se vinculan, o al contrario, por qué no se asocian, y a otros donde se resuma el panorama. La matriz indica ciertas relaciones y, muy importante, si piensas, esa relación a mí no me parece lógica, estás actuando sobre la base a tus experiencias y creencias. Pero recuerda que en la investigación cualitativa lo único que vale es lo que los participantes te señalan. Es necesario que aprendas a desprenderte de tus tendencias para efectuar estudios cualitativos. Por último, las metáforas. Las metáforas han sido una herramienta muy valiosa para expresar significados o capturar la esencia de las relaciones entre categorías. Muchas veces estas metáforas surgen de los mismos sujetos estudiados o del investigador. ¿Cuándo debes dejar de recolectar y analizar los datos? ¿En qué momento concluir tu estudio? Son dos los indicadores fundamentales. Cuando se han saturado las categorías y no encuentras información novedosa, en el momento en que hayas respondido el planteamiento del problema y generado un entendimiento sobre el fenómeno investigado. Análisis de los datos cualitativos asistido por computadora. En la actualidad cuentas con diferentes programas que te sirven de auxiliares en el análisis cualitativo. De ninguna manera sustituyen tu análisis creativo y profundo como investigador, simplemente facilitan tu tarea. Algunos de los nombres de programas que más se utilizan en el análisis cualitativo son Atlas.t, Ethnograph, NVivo, Decision Explorer. Atlas.t es un excelente programa desarrollado en la Universidad Técnica de Berlín por Thomas Moore para segmentar datos en unidades de significado, codificar datos y construir teoría. Ethnograph es un programa muy popular para que identifiques y recuperes textos de documentos. La unidad básica es ese elemento. Asimismo, codificas la unidad
partiendo del esquema de categorización que hayas establecido. En vivo, un excelente programa de análisis útil que te construya grandes bases de datos estructuradas jerárquicamente y en el que puedes agregar documentos para analizarlos. Decision Explorer. Este programa resulta una excelente herramienta de mapeo de categorías. Puedes visualizar relaciones entre conceptos o categorías en diagramas. Como en todo programa, es el investigador quien introduce las categorías y define sus vinculaciones. Decision Explorer las muestras gráficamente. La tendencia es que logren incorporar todo tipo de materiales en el análisis para decidir cuál utilizar en un estudio en específico. Evaluación de la calidad o rigor del estudio cualitativo. Durante la investigación cualitativa pretendiste realizar un trabajo de calidad que cumpla con el rigor de la metodología de la investigación. Los principales autores en la materia han formulado una serie de criterios para establecer ciertos paralelos con la confiabilidad, validez y objetividad cuantitativa, los cuales han sido aceptados por la mayoría de los investigadores, pero rechazados por algunos otros. Actualmente, con la consolidación del enfoque, la fundación de diversas publicaciones de corto cualitativo y el desarrollo de los métodos mixtos, su aplicación es común. Asimismo, siguiendo a Hernández Sampieri, preferimos utilizar el término rigor en lugar de validez o confiabilidad, aunque haremos referencia a estos términos. Cabe señalar que la aplican tanto al proceso como al producto o reporte de resultados. Dependencia. La dependencia es una especie de confiabilidad cualitativa. La denominaron consistencia lógica, aunque Mertens considera que equivale más bien al concepto de estabilidad. Samur la define como el grado en el que diferentes investigadores que recolecten datos similares en el campo y efectúen los mismos análisis que generan resultados. Las amenazas a la dependencia pueden ser básicamente los sesgos que pueda introducir al investigador a la sistematización durante la tarea o en el campo y el análisis que se disponga de una sola fuente de datos y la inexperiencia del investigador para codificar. Demuestra la dependencia cuando proporcionas detalles específicos sobre tu perspectiva teórica como investigador y el diseño utilizado. Además, explicas con claridad los criterios de selección de los participantes o casos y las herramientas para recolectar datos. Ofreces descripciones de los papeles que desempeñaron los investigadores en el campo y los métodos de análisis empleados. Especificas el contexto de recolección y cómo se incorporó en el análisis. Documentas lo hecho para minimizar la influencia de tus concepciones o sesgos. Pruebas que la recolección fue llevada a cabo con cuidado y coherencia. Ciertamente, aunque la investigación cualitativa es flexible y está influida por eventos únicos, tu proceder debe cubrir un mínimo de estándares, es decir, mantenerse el rigor investigativo. Algunas medidas como investigador puedes adoptar para incrementar la dependencia son: obtener la respuesta de los participantes a través de preguntas paralelas o similares. Establecer procedimientos para registrar sistemáticamente las notas de campo y mantener separadas las distintas clases de estas, además de que las anotaciones de la observación directa debes elaborarlas en dos formatos: condensadas y ampliadas. Realizar chequeos cruzados para comparar las unidades, categorías y temas producidos por ambas de manera independiente. Demostrar coincidencia de los datos entre distintas fuentes. Establecer cadena de evidencia. Duplicar muestras, es decir, realizar el mismo estudio en dos o más ambientes
o muestras homogéneas y comparar resultados de la codificación y el estudio. Aplicar coherentemente un método. Utilizar un programa computacional de análisis que permite construir una base de datos que pueda ser analizada por otros investigadores. Te auxilia a codificar y establecer reglas, proporcione conteo de códigos que te ayude en la generación de hipótesis mediante distintos sistemas lógicos y que provea de representaciones gráficas que te permitan entender relaciones entre conceptos, categorías y temas, así como producir teoría. Revisar las transcripciones para que no tengan errores ni omisiones. Asegúrate de que no hay una desviación entre la definición de los códigos y su asignación a segmentos específicos. Y por último, cuando el análisis lo está llevando a cabo en un equipo de investigadores, reunirse periódicamente para coordinar y homologar el análisis. La credibilidad. También se le denomina máxima validez y se refiere al investigador ha captado el significado completo y profundo de las experiencias de los participantes, particularmente de aquellas vinculadas con el planteamiento del problema. Sabine Baden y Mayer, James y Collen y Unruh realizan las siguientes recomendaciones para incrementar la credibilidad del estudio. Evitar que tus creencias y opiniones afecten la claridad de la interpretación de los datos cuando deben enriquecerlas. Considerar importantes todos los datos, particularmente los que contradicen tus creencias. Privilegiar todos los participantes por igual. Estar consciente de cómo influyes sobre los participantes y cómo ellos te afectan. Buscar evidencia positiva y negativa por igual. Algunas medidas que el investigador puede adoptar para incrementar la credibilidad de acuerdo con Croswell, Newman, Franklin y Bolson. Establecer estancias prolongadas en el campo, permanecer por periodos largos en el ambiente, que te ayuda a disminuir distorsiones o efectos provocados por tu presencia como investigador, ya que las personas se habitúan a ti y a su vez te acostumbras y adaptas al ambiente. Llevar a cabo un muestreo dirigido o intencional como investigador, puedes elegir ciertos casos de analizarlos y más adelante seleccionas casos adicionales para confirmar o no los primeros resultados. La triangulación. Puedes triangular para confirmar la corroboración estructural y la adecuación referencial. Introducir auditoría externa, revisión de tu proceso completo a cargo de un proceso o colega codificado a varios para evaluar bitácoras y anotaciones de campo, datos recolectados, bitácora de análisis, así como procedimientos para generar teoría. Comparar con la teoría simplemente para que reflexiones más sobre el significado. Efectuar chequeo con participantes. Utilizar la lógica. Usar descripciones detalladas, profundas y completas. Demostrar que todos los casos fueron reconstruidos para su análisis. Y por último, reflexionar sobre tus prejuicios, creencias y concepciones respecto al problema de estudio, con la finalidad de estar consciente de estas y evitar que sean una fuente de sesgos, y presentar los datos de información discrepantes o contradictorias. Transferencia de aplicación de resultados. Este criterio no se refiere a generalizar los resultados a una población más amplia, ya que esta no es una finalidad de un estudio cualitativo, sino que parte de ellos o su esencia pueden aplicarse en otros contextos. Tú no realizas la transferencia como investigador, sino el usuario o lector es el que se pregunta si puede aplicarse a un contexto. El investigador lo único que puede hacer es intentar mostrar sus perspectivas sobre dónde y cómo encajan o embonan sus resultados en el
campo de conocimiento de un problema analizado. La confirmación o confiabilidad. Este criterio está vinculado a la credibilidad y se refiere a demostrar que has minimizado los sesgos y tendencias del investigador. Implica rastrear los datos en sus fuentes y explicar la lógica que utilizaste para interpretarlos. Además de los criterios anteriores, otros autores como Creswell y Silverman, Teddy y Tascori han propuesto unos más, entre los que podemos mencionar los siguientes. Fundamentación. La amplia con que investigación posee bases teóricas y filosóficas sólidas y provee de marco referencial que forma al estudio. Aproximación. Desde un punto de vista metodológico, la contundencia con que se explicaron los juicios y lógica del estudio, además de representativa de voces ya sugerida, debe incluir todos los grupos de interés o al menos la mayoría. Capacidad de otorgar significado. La profundidad con que se presentan nuevos descubrimientos y entendimientos del problema de investigación a través de datos y el método utilizado. Autenticidad. Que tanto los participantes como tú mismo investigador se expresaron tal y como son y las descripciones fueron equilibradas y justas. Y finalmente, siempre el planteamiento de problemas se guía por tu tránsito y por la ruta cualitativa. Recapitulación. En la ruta cualitativa, el muestreo, recolección y análisis resultan actividades casi paralelas. La recolección de datos ocurre en los ambientes naturales, cotidianos de los participantes, casos o unidades de muestreo. El instrumento de recolección de los datos en el proceso cualitativo es el investigador. Lo que se examina en el enfoque cualitativo son unidades de análisis detectadas en las unidades de muestreo. Los datos cualitativos consisten en narrativas de distintos tipos, escritos, verbales, visuales, auditivas, de audio, audiovisuales, artefactos. Además, las principales herramientas para apoyar la recolección de datos cualitativos son anotaciones y bitácoras de campo, observación, entrevista, grupo de enfoque, documentos, materiales y artefactos diversos, además de biografías e historias de vida. En la observación cualitativa se refiere a utilizar todos los sentidos. Los propósitos esenciales de la observación son explorar ambientes, describir comunidades, comprender procesos, identificar problemas y generar hipótesis. Elementos potenciales a observar son el ambiente físico y social. Además, la observación va enfocándose hasta llegar a las unidades vinculadas con el planteamiento inicial del problema. Al observar debemos tomar notas. A diferencia de las observaciones cuantitativas, en la inmersión inicial cualitativa regularmente no utilizamos registros estándar. Los papeles más apropiados para el investigador en la observación cualitativa son participación activa y participación completa. Para ser un buen observador cualitativo, se necesita saber escuchar y utilizar todos los sentidos. La entrevista cualitativa es íntima, flexible y abierta. Los periodos de observación cualitativas. Además, las entrevistas se dividen en estructuradas, semiestructuradas o abiertas. En la estructurada, el investigador realiza su labor basándose en una guía de preguntas específicas y se sujeta exclusivamente a esta. Además, las biografías o historias de vida son narraciones de los participantes sobre hechos del pasado y sus experiencias. En la recolección de datos cualitativos es conveniente tener varias fuentes de información y usar varios métodos. En el análisis de datos cualitativos, el proceso esencial consiste en que recibimos datos. No es estructurado y no estructuramos e interpretamos.
El análisis cualitativo implica reflexionar constantemente sobre los datos recabados. Además de efectuar un análisis cualitativo, los datos se organizan y las narraciones orales se transcriben. El investigador analiza cada una de ellas y extrae su significado. Además, las categorías son conceptualizaciones analíticas desarrolladas por el investigador. La codificación es un segmento plano. Consiste esencialmente en agrupar categorías en temas más generales e identificar las categorías centrales del fenómeno. Posteriormente, se conectan dichas categorías y temas. Así, las categorías o temas son relacionados para obtener clasificaciones y hipótesis. Existen diversas técnicas para generar categorías, además de realizar el análisis de los datos cualitativos. Y en la investigación cualitativa han sugerido criterios para intentar establecer un paralelo con la confiabilidad, validez y objetividad cuantitativa, dependencia, credibilidad, transferencia y confirmación, así como fundamentación, aproximación, representatividad de voces y capacidad de otorgar significado. Capítulo 14. Elección del diseño o abordaje de investigación en la ruta cualitativa. Los seres humanos utilizamos narrativas para expresar nuestras emociones, sentimientos y deseos. Narrativas diversas, escritas, verbales, no verbales y hasta artísticas, usando diversos medios desde papel y lápiz hasta páginas en las redes sociales de Internet. Ellas representan nuestras identidades personales y nos ayudan a organizar las experiencias. Los diseños cualitativos pretenden capturar tales narrativas y los significados, experiencias y sentimientos que subyacen a ellos. Proceso de investigación cualitativa. Los conceptos del diseño, abordaje de la investigación. Podemos decidir el abordaje fundamental del estudio durante el trabajo de campo, esto es, al tiempo que se recolectan y analizan los datos. Además, adaptar el diseño a las circunstancias de la investigación, como el ambiente de los participantes y el trabajo de campo. Método de investigación. A continuación estaré dando una breve explicación de lo que es el método de investigación. La elección del diseño en la ruta cualitativa. Los diseños cualitativos están constituidos con abordajes generales para responder al planteamiento del problema. Además, son más bien abiertos y flexibles, y no hay fronteras o límites precisos entre ellos. Todos codifican datos, generan categorías y temas, producen teoría, descubren patrones, describen el fenómeno de interés y su significado para los participantes y el investigador. Teoría fundamentada. Su planteamiento básico es que las proposiciones teóricas surgen de los datos obtenidos en la investigación. Sus diseños específicos pueden ser sistemático y emergente. Además, sus procedimientos abarcan codificación abierta, codificación axial, codificación selectiva, la generación de teoría, que se utiliza para construir teoría donde no la hay. Los diseños de investigación-acción se concentran en resolver problemáticas de diferentes índoles. Están basados en las fases cíclicas o espiral de identificación de la problemática, la elaboración de un plan, su implementación y evaluación, así como generación de realimentación, observar, pensar, actuar y revisar. Sus perspectivas son visión técnico-científico, visión deliberativa y visión emancipadora. Su enfoque de implementación son práctico y participativo. Además, los tipos básicos encontramos el diseño etnográfico, que estudian a grupos, organizaciones, comunidades y otras colectividades vistas como culturas. Analizan elementos simbólicos, produciendo categorías y temas culturales que son vinculados
Sus diseños específicos pueden ser principalmente realistas o mixtas, críticos, clásicos, microetnográficos, estudio de casos culturales. Además, podemos encontrar los diseños narrativos, que analizan historias de vida y vivencias sobre sucesos considerando una perspectiva cronológica. Se cimientan en narrativas individuales o grupales, tanto escritas como verbales o no verbales, incluso artísticas. Sus tipos pueden ser de tópicos, biográficos, antabiográficos, que integran las diferencias narrativas o historias de una narrativa en general. Ya por último, el diseño fenomenológico, que exploran, describen y comprenden las experiencias de las personas respecto a un fenómeno. Además, comparan similitudes y diferencias entre las experiencias de los participantes respecto al fenómeno, considerando e integran una experiencia general o común. Y esos enfoques pueden ser fenomenología hermenéutica y fenomenología empírica. Y su desarrollo debe adaptarse a la circunstancia del estudio. Los diseños de investigación cualitativa, un apunte previo. A lo mejor te preguntarás por qué este capítulo no va antes de la recolección y el análisis de los datos, como en la ruta cuantitativa. La respuesta es que para revisar algunos temas de este capítulo, como el diseño de teoría fundamentada y las categorías culturales, era necesario definir primero ciertos conceptos, como la codificación en varios niveles, tales abierta, axial y selectiva, y los tipos de datos que puedan recolectarse. Además, cabe señalar que cada estudio cualitativo es por sí mismo un diseño, es decir, no hay dos investigaciones cualitativas iguales. Son, como hemos dicho, piezas artesanales del conocimiento, hechas a mano a la medida de las circunstancias. Puede haber estudios que compartan diversas similitudes, pero no réplicas, como en la investigación cuantitativa. Recuerda que esos procedimientos no son estandarizados, simplemente el hecho de que el investigador sea el instrumento de recolección de datos y que el contexto o ambiente evolucione con transcribir del tiempo hace de cada estudio único. En la ruta cualitativa es el abordaje general que se utilizará en el proceso de la investigación. El diseño, al igual que la muestra, la recolección de los datos y el análisis va surgiendo desde el planteamiento del problema hasta la inmersión inicial y el trabajo de campo. Y desde luego sufre modificaciones aun cuando es más bien una forma de enfocar el fenómeno de interés dentro del marco del diseño. Realizas las actividades mencionadas hasta ahora, inmersión inicial y profunda en el ambiente, estancia en el campo, recolección y análisis de los datos y generación de la teoría. ¿Cuáles son los diseños básicos de la investigación cualitativa? Varios autores definen diversas tipologías de los diseños cualitativos. Como es difícil resumirlas en estas líneas, habremos de adoptar la más común y reciente, y que no abarca todos los marcos interpretativos, pero sí los principales. ¿Qué criterios siguen para elegir el diseño o abordaje a utilizar? La elección del diseño cualitativo depende, ante todo, del planteamiento del problema. Así podemos vincular clases de preguntas de investigación con diseños y el tipo de información esencial que brindan, lo cual se muestra en la tabla que ven en la presentación. Diseños de teoría fundamentada. Teoría fundamentada. Su propósito es inducir teoría basada en datos empíricos
y se aplica a áreas específicas. La teoría fundamentada es un diseño de investigación y un producto. El investigador produce una explicación o teoría respecto a un fenómeno, proceso, acción o interacción que se aplican a un contexto concreto y desde la perspectiva de diversos participantes y conceptos. Y desde luego, al generarse la teoría, se desarrollan hipótesis que la integran y una representación o modelo visual. Diseño sistemático. Este diseño resalta el empleo de ciertos pasos en el análisis de los datos y está basado en el procedimiento de Corbin y Strauss. Incluye todas las clases de codificación revisadas en el capítulo anterior. Después de que efectuase la codificación abierta, generando las categorías o cuando las agrupas en temas, selecciona la categoría o tema que consideres más importante y lo sitúas en el centro del proceso o planteamiento que se encuentra en exploración. Luego lo relacionas con las demás categorías o temas y produces la teoría o el modelo. Las categorías o temas pueden tener distintas funciones dentro de este. Categorías de un diseño sistemático. Las categorías que influyen o afectan a la categoría central, podemos encontrar la acción e interacción, como condiciones causales, consecuencias, estrategias, condiciones contextuales, condiciones intervinientes. Las condiciones causales podemos decir que son categorías que influyen o afectan a la categoría central. Acciones e interacciones, categorías que resultan de la categoría eje y las condiciones contextuales e intervinientes, así como de las estrategias. Las consecuencias, categorías resultantes de las acciones o interacciones y del empleo de las estrategias. Categorías de implementación de acción que influyen en categoría central y las acciones de interacción y consecuencia. Además, condiciones contextuales que forman parte del ambiente o situaciones que enmarcan a la categoría eje, que pueden influir en cualquier categoría, incluyendo la principal. Condiciones intervinientes. Causales, las estrategias, la categoría central, las acciones e interacciones y las consecuencias. Desde luego, no en toda la investigación basada en la teoría fundamentada se derivan todas de las funciones de las categorías. Lo que quiero decir es que la codificación axial y selectiva incluyen con el desarrollo del modelo llamado paradigma codificado. El proceso y resultado representan con entrevistas en la figura 14 del libro de Sampieri. Las categorías o temas son piezas de información básicas, identificadas en los datos, para entender el proceso o fenómeno al que hacen referencia. La teoría fundamentada descubre los conceptos implicados en la consecuencia de acción e interacción de los participantes. Una vez generado el esquema, el investigador regresa a la unidad o segmentos y los compara con su esquema emergente para fundamentarlo. De esta comparación, el investigador desarrolla las proposiciones o hipótesis, así obtiene el sentido de entendimiento. Al final describe una historia o narración que vincule las categorías y describe el proceso o fenómeno. El diseño emergente. Este diseño o concepción surgió como una reconsideración de Gleiser. Gleiser criticó a estos autores por resaltar un exceso las reglas y los procedimientos para la generación de categorías y señaló
que el armazón que pide su procedimiento. Esto quiere decir que es una forma de preconcebir categorías, cuya finalidad es verificar una teoría más que construirla. El diseño emergente efectúa la codificación abierta y de esta emergen las categorías, que las conecta entre sí para producir teoría. La teoría proviene de los datos en sí y no está ubicada en las clases de categorías, como puede ser central, causal, intervinientes, contextuales. De cualquier manera, como señala Chalmers, como investigador debes permanecer muy cerca de las expresiones vivas de los individuos y los resultados deben también presentarse por medio de narraciones. Como pueden ver, aquí encontramos que es un esquema sobre el diseño emergente que nos proporcionó el libro de Sampieri. Diseños etnográficos. Los diseños etnográficos pretenden explorar, examinar y entender sistemas sociales, grupos, comunidades, culturas y sociedades, así como producir interpretaciones profundas y significados culturales, desde la perspectiva o punto de vista de los participantes o nativos. La cultura asume e interacción de los patrones observables de conducta de las estructuras subyacentes de una colectividad con costumbres, rituales, creencias, valores, lenguaje, símbolos y modo de vida, así como el conocimiento compartido entre sus miembros. Los diseños etnográficos investigan grupos o comunidades que comparten una cultura. El investigador selecciona el lugar y detecta a los participantes de ese modo, recolecta y analiza los datos, asimismo provee de un retraso de los eventos cotidianos. Categorías etnográficas. Podemos mencionar 13. Debes formular las preguntas de investigación de tal manera que te permitan no solo observar la cultura, sino discernir, interpretar y entender la estructura, patrones de comportamiento y funciones. Además, utilizar principalmente la observación directa del sistema sociocultural e historias orales. Es interpretativa, reflexiva y constructivista. Se registran los procesos sociales y las interacciones. Se guía por la experiencia en el campo. Los significados provienen de esta y te señala cómo debe evolucionar el estudio, qué nuevos casos muestran e información adicional que debes recolectar. Además, los registros y datos son interpretados desde el centro de contexto social, desde el sistema, considerando que los diseños etnográficos son holísticos, ya que al inicio buscas una perspectiva general que luego vas enfocando en los elementos que tienen mayor significado para interpretar al grupo de comunidad o cultura. Además de la observación, historia de vida y análisis de artefactos, puedes utilizar otras formas de recolección de los datos como entrevistas y reuniones grupales, bibliografías, análisis de datos secundarios, instrumentos, proyectivos, imágenes, grabaciones en audio y video, recopilación de documentos, así como las genealogías. Frecuentemente mapeas el contexto físico. Además, normalmente defines diferentes tipos de unidades de muestreo, entre las cuales podemos mencionar individuos, organizaciones, grupos, redes sociales, comunidades y culturas. Puedes producir categorías de distintos tipos: individuales, referencia a personas en particular; compartidas, además de relacionales y de expresión cultural; de tecnología, cultura, del entorno físico; de necesidades de supervivencia
y desarrollo humano, del sistema cultural e históricas. Para establecer las categorías y efectuar el análisis como etnógrafo, reflexionas permanentemente, interpretas lo que percibes, sientes. Además, el análisis implica que integres los datos específicos e interpretaciones y significados más amplios. Clasificación de los diseños etnográficos: diseño realista o mixto, diseño críticos, diseños clásicos, diseños macroetnográficos, diseños macroetnográficos, además de estudios de casos culturales, estudios metaetnografía. Diseños etnográficos: investiga un grupo de comunidades que comparten una cultura. El investigador selecciona el lugar y detecta a los participantes. De este modo recolecta y analiza los datos. Asimismo, provee un retraso de los eventos cotidianos. El etnógrafo debe estar consciente de su propia posición ideológica para evitar sesgos y preocuparse siempre por incluir todas las voces y expresiones del sistema social. Existen diversas clasificaciones de los diseños etnográficos. Según Creswell y Madison, es posible dividirlas de la manera siguiente: diseños irrealistas o mixtos. Recolecta datos tanto cuantitativos como cualitativos del sistema social sobre ciertas categorías. El diseño crítico: el investigador está interesado en estudiar grupos marginados para contribuir a resolver problemas de injusticia e inequidad, y frecuentemente pretende esclarecer la situación de los participantes relegados con fines de denuncia. Diseños clásicos: con estos diseños consideras a toda cultura en conjunto y analizas posiciones ideológicas y cuestiones explícitas e implícitas. Diseño macroetnográficos: su objetivo es la descripción e interpretación de sistemas sociales complejos. Diseños microetnográficos: se centran en un aspecto de la cultura o una situación social concreta. Además, los estudios de casos culturales consideran a una unidad en función de toda la cultura, desde su historia y evolución hasta todos sus subsistemas: social, de salud, económico y político. Por último, la metaetnografía, que es revisión de varios autores etnográficos para encontrar patrones. Los grupos o comunidades que estudian en los diseños etnográficos poseen algunas de las siguientes características. Los individuos que las conforman mantienen interacción regulares y lo han hecho durante cierto tiempo. Representan una manera o estilo de vida, comparten creencias, comportamiento y otros patrones, así como una finalidad común. En realidad no existe un único proceso para emprender una investigación etnográfica, pero las acciones sin lugar a dudas realizan son las que se representan. Diseños narrativos. Diseños narrativos: el investigador contextualizada la época y lugar donde ocurrieron las experiencias y reconstruye historias individuales, los hechos, las consecuencias de eventos y los resultados, e identifican categorías y temas en los datos narrativos para finalmente entretejerlos y armar una historia narrativa general. Entonces, los diseños narrativos pretenden entender la sucesión de hechos, situaciones, fenómenos, procesos y eventos donde se involucran pensamientos, sentimientos, emociones e interacciones a través de las vivencias contadas por quienes lo experimentaron. Se centran en narrativas entendidas como historias de participantes, relatadas o proyectadas y registradas en diversos medios que describen un evento o un conjunto de eventos conectados cronológicamente. La narrativa puede referirse a la biografía o historias de vida, personas o grupos, un equipo deportivo que obtuvo grandes logros o un equipo directivo de una gran empresa. Pasajes o época de sus vidas, uno o varios episodios
experiencias o situaciones vinculadas cronológicamente. El investigador construye narrativas para contextualizar la época y contexto en que ocurrieron determinados hechos. Por ejemplo, el surgimiento de líderes encabezaron luchas en sus países. Entonces las narrativas pueden tomar diversas formas. A veces son más literales y en ocasiones pueden ser más figuradas, más o menos anecdóticas, seguir una consecuencia más bien lineal, o por lo contrario circular. Incluso pueden sobreponer expresiones y ser caóticas. Asimismo, consideraciones de los procesos siguientes. Elementos claves de los datos narrativos lo constituyen las experiencias personales, grupales y sociales de los. Asimismo, algunas consideraciones para el proceso son los siguientes. El elemento clave de los datos narrativos lo constituyen las experiencias personales, grupales y sociales de los actores. Las narraciones deben incluir una cronología de experiencias y hechos. El contexto se ubica de acuerdo con el planteamiento del problema. El investigador examina memorias expresadas en el propio lenguaje de los participantes sobre las experiencias significativas relacionadas con el planteamiento. Para revisar los sucesos es importante que cuentes con varias fuentes de datos. Siempre incluyes tu secuencia narrativa. Como pueden ver en este esquema podemos encontrar los diferentes tipos de secuencias narrativas y cómo puede estar elaborada cada uno. Diseños fenomenológicos. Su propósito principal es explorar, describir y comprender las experiencias de las personas respecto a un fenómeno y descubrir los elementos en común de tales vivencias. Los diseños fenomenológicos es una filosofía, un enfoque, un diseño de investigación. Su origen remonta al matemático Edmund Husserl en 1859-1938 y puede adquirir diversas variantes. Han identificado 18 diferentes formas de ella. Sin embargo, en este apartado nos referimos a la fenomenología empírica como un diseño. Tanto en la fenomenología como en la teoría fundamentada obtiene las perspectivas de los participantes. Sin embargo, en la primera, en lugar de generar un modelo a partir de ellas, exploras, describes y comprendes lo que los individuos tienen en común de acuerdo a sus experiencias ante un determinado fenómeno. De esta manera, en la fenomenología, los investigadores trabajan directamente en las unidades o declaraciones de los participantes y sus vivencias, más que abstraerlas para crear un modelo basado en sus interpretaciones como en la teoría fundamentada. Identificas el fenómeno desde el planteamiento y puede ser tan variado como lo amplía la experiencia humana. De acuerdo con Mersenne, el diseño fenomenológico se fundamenta en las siguientes premisas. Se pretende describir y entender los fenómenos desde el punto de vista de cada participante y desde las perspectivas construidas colectivamente. Se basa en el análisis de discurso, temas, así como en la búsqueda de sus posibles significados. El investigador confía en la intuición, imaginación y en la estructura universales para lograr aprender de las experiencias de los participantes. El investigador contextualiza las experiencias en términos de su temporalidad, espacio, comparabilidad. Básicamente podemos encontrar dos enfoques de la fenomenología hermenéutica y fenomenología empírica, trascendental o psicológica. La primera se centra en la interpretación de las experiencias humanas y los textos de la vida.
La fenomenología empírica se enfoca menos en la interpretación del investigador y más en describir la experiencia de los participantes. La acción que comúnmente se lleva a cabo en un diseño fenomenológico se muestra a continuación. En determinar de manera constructivista y comparativa el fenómeno a partir del análisis de experiencias, inmersión en el campo, elegir el contexto y los participantes, validar la narrativa, recolectar los datos sobre las experiencias con el fenómeno o planteamiento, descubrir la conexión entre las experiencias, desarrollar una narrativa general que incluya las categorías y temas comunes, transcribir las narrativas, revisar todas las descripciones de información, identificar las unidades de análisis, generar las categorías, temas y patrones presentes en las descripciones y por último elaborar el reporte final. Diseños de investigación, acción. La finalidad de la investigación, acción, es comprender y resolver problemáticas específicas de una colectividad vinculada a un ambiente. Investigación, acción. Su precepto básico es que debe conducir a cambiar. Por lo tanto, este cambio debe incorporarse en el propio propósito de la investigación, que se indaga al mismo tiempo que se interviene. De acuerdo con Álvarez Gao, en 2003, 3 perspectivas destacan en la investigación-acción. La visión tecnocientífica, la visión deliberativa y la visión emancipadora. La visión técnica científica. Esta perspectiva fue la primera en términos históricos, ya que parte de fundador de la investigación-acción. La visión deliberada se enfoca principalmente en la interpretación humana, la comunicación interactiva, la deliberación, la negociación y la descripción detallada. Por último, la visión emancipadora. Su objetivo va más allá de resolver problemas o desarrollar mejoras a un proceso. Pretende que los participantes generen un profundo cambio social por medio de la investigación. Las 3 fases esenciales de los diseños de investigación-acción que debes implementar son observar, pensar y actuar, las cuales se dan de manera cíclica una y otra vez, hasta que todo es resuelto, el cambio se logra o la mejora se introduce satisfactoriamente. El proceso detallado de cómo el estudio cualitativo es flexible. Te lo mostramos siempre. Cabe señalar que la mayoría de los autores que presentan como una espiral sucesiva de ciclos, entre ellas podemos encontrar la de detectar el problema de investigación, clarificarlo y diagnosticarlo. Formular de un plan o programa para resolver la problemática que implica introducir el cambio. Implementar el plan o programa, evaluar resultados. Realimentación, la cual conduce a un nuevo diagnóstico y a una nueva espiral de reflexión y acción. Como pueden ver en la figura, para plantear el problema es necesario que conozcas a fondo su naturaleza mediante una inmersión en el contexto o ambiente. Una vez que logras claridad conceptual del problema de investigación o la problemática que se va a enfrentar mediante la inmersión, recolectas datos sobre esta. Strain sugiere entrevistar a actores clave, observar sitios en el ambiente, eventos y actividades que se relacionen con la problemática, formar grupos de enfoque, tomar notas, grabar videos, además de revisar documentos, registros y materiales pertinentes. Incluso algunos datos serán de carácter cuantitativo. Y en lo que respecta al análisis puede utilizar diversos
herramientas como mapas conceptuales, diagramas causa-efecto, antecedentes, consecuencia, matrices, cercarización de temas o individualización de necesidades y prioridades, organigramas de la estructura formal y de la informal, análisis de redes. Posteriormente, transitas al segundo ciclo, elaboración del plan, para implementar soluciones o introducir el cambio o la innovación. Durante la elaboración del plan, como investigador sigues abierto a recoger más datos e información que puedan asociarse con el planteamiento del problema y la resolución de la problemática. El plan debe incorporar soluciones prácticas por esta o generar el cambio. De acuerdo con los elementos comunes de un plan son prioridades, metas, objetivos específicos, medibles o evaluación de cumplir las metas, las tareas, personas, programa de tiempo, determinar el tiempo que tomará realizar tarea o acción y los recursos para ejecutar el plan. A fin de conocer una gran diversidad de estudios de investigación-acción en el periodo 2002-2014 y revisar sus métodos, te recomendamos consultar a Chen Wang y a Zheng. La variante de los diseños de investigación-acción participativa. El papel de los integrantes de la población como participantes pueden variar desde sumamente activo, tengo que decir los investigadores, hasta más bien pasivos, pero si son investigadores asistentes se deben capacitar. En estos diseños también se resuelve una problemática o se implementan cambios, pero en ello intervienen de manera aún más colaborativa y democrática uno o varios investigadores y participantes o miembros de la comunidad involucrada. La palabra participativa le proporciona el rasgo característico a este diseño. El efecto, la problemática es identificada en conjunto por la comunidad de los investigadores y se considera a los miembros de la comunidad como experimentos en ella. Por tal motivo, sus voces resultan esenciales para el planteamiento y las soluciones. Conocer la comunidad en toda su complejidad es más que socialmente identificar sus necesidades. Implica que comprendas sus fortalezas y debilidades, conflictos, relaciones. Además, para que sea viable la investigación, la población debe estar preparada para participar y debe lograrse la unidad entre investigadores y comunidad. Entonces, la investigación-acción participativa o cooperativa, en ella los participantes pueden fungir como coinvestigadores, ya que necesitan interactuar de manera constante con los datos desde el planteamiento hasta la elaboración del reporte. Principios de la investigación-acción participativa. Podemos mencionar 11. Cooperación mutua y confianza entre todos los actores involucrados. Equidad en las necesidades. Decisiones. El contexto es fundamental. Los patrones resultantes deben conectarse, desarrollar significados de todas las voces de la comunidad e investigadores, construir representaciones de las necesidades comunitarias, diseñar acciones que transformen el resultado, debe impactar favorablemente a la población. Las colaboraciones reforman, democratizan el poder, decisión y atención a las necesidades sociales. Empoderar a los miembros de la comunidad, incorporatorios, consultorios, involucrarios y compartir el liderazgo son la clave de un estudio de esta naturaleza.
Para concluir, cabe remarcar que los diferentes diseños cualitativos frecuentemente pueden aplicarse al mismo problema de investigación y comparte diversas similitudes. De hecho, una investigación cualitativa puede incluir elementos de más de una clase de diseño, lo que los diferencia es el marco de referencia, lo que cada tipo pretende lograr y el producto resultante al final del estudio. Una recomendación para ti es que más que preocuparte sobre si tu estudio es de un tipo u otro, tu atención tiene que centrarse en realizar la investigación de manera sistemática y profunda, así como en responder el planteamiento del problema. Los principales tipos de estudio cualitativos son teoría fundamentada, diseños no gráficos, diseños narrativos, diseños fenomenológicos y diseños de investigación, acción.